Primero que nada, es una felicitación a la universidad, a los organizadores, darles las gracias por haber considerado mi presentación, por incluirla en este Congreso Internacional. Realmente estoy muy emocionado, me siento bastante emocionado, es un gran placer para mí estar aquí. Bueno, como lo dijo ya David, prácticamente mi formación ha sido en filosofía del lenguaje, epistemología, ¿no? Temas que han estado insertos en una o en otra, ¿no? Disciplina, en otra área, y recientemente he estado explorando otra temática, prácticamente filosofía práctica. He estado interesado recientemente, desde hace unos años para acá, en dos conceptos particularmente, bueno, tres conceptos particularmente: el concepto de amistad, el concepto de amor y el concepto de violencia. Entonces, estos tres conceptos los he estado pensando, los he estado abordando desde mi formación, ¿no? Particularmente del que voy a hablar ahora, los resultados de los que les voy a contar en este momento, que tiene que ver con la violencia. Algunos de ellos van a ser publicados ya en el siguiente número de la revista Principia, esta revista brasileña de la Universidad de Santa Catarina. Les voy a hablar parcialmente de ese artículo. Entonces vamos allá, voy a hacer la presentación. Sí se ve, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ok, entonces voy a tratar de ir un poco rápido porque tengo prácticamente 55 minutos. Voy a tratar de hacer la presentación en 30 minutos para que, por si hay alguna discusión, veo que el fórum hay bastantes filósofos interesados en filosofía política. Hay algunos, bueno, no sé si está todavía Guevara, el que estaba conversando con Mario, está el mismo Mario. Entonces, que hay buenos elementos para que evalúen, critiquen o me hagan sugerencias. Creo que me voy a beneficiar más yo de ustedes que ustedes de mí. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, yo lo que he estado tratando de hacer es que a lo largo o en la amplia diversidad de literatura que hay sobre temas de violencia, violencia infantil, violencia de género, violencia animal, la estructura de violencia, me he dado cuenta que la gran mayoría de los autores parten del concepto, pero no hay una definición como tal. Algunos parten de un concepto muy amplio como el uso de la fuerza. Algunos también apelan a la intención de herir, golpear o hacer daño a otra persona. Entonces yo me he estado pensando sobre ello y he tratado de investigar, de analizar si hay algún criterio que nos diga, que nos establezca cuándo podemos atribuirle a una acción que es violenta y cuándo podemos atribuirle que no, según este criterio. Entonces, lo que trato de hacer es proponer un criterio que determine cuándo podemos decir que una acción violenta y cuándo no, ¿no? Entonces, en la presentación lo que hago son cuatro cosas. La primera es plantear el problema. La segunda, presentar una propuesta, mi propuesta personal. La tercera, plantear una propuesta alterna que puede verse como una objeción a mi propuesta. Y la cuarta cosa que hago es tratar de dar una respuesta para salvar la propuesta que yo hago, ¿no? Entonces, vayamos a eso, ¿no? Consideremos la siguiente oración. Joan murió ahorcado. Si la oración Joan murió ahorcado es aseverada en el contexto de un juicio, donde Joan fue declarado culpable y condenado a la horca por matar a sus hijos, diremos que Joan fue ajusticiado. Algo distinto sucede cuando la misma oración, Joan murió ahorcado,
es aseverada en un contexto diferente. Digamos que aseveramos Joan murió ahorcado en el contexto en el que un hombre entra a la casa de Joan y por placer lo cuelga del tejado. En ese contexto diría que Joan fue violentado. ¿En qué radica la diferencia entre los dos contextos? La diferencia parece darse en el hecho de que si se ahorca a alguien de manera legal, es decir, siguiendo ciertas leyes y normas que justifican determinadas acciones, como el de ahorcar a alguien porque ha atentado contra una ley o norma como la de no matar, no se le violenta, sino que se la justicia. Por lo tanto, una persona solamente es violentada cuando no se siguen leyes o normas que legitiman la acción. Pero hay una interpretación alterna a esta que ofrezco, ¿no? A saber, que Joan fue violentado en último término en ambos contextos, solamente que en el primero las leyes permiten ahorcarlo porque ha infringido el orden social, mientras que en el segundo no hay ninguna ley que respalde dicha acción. Consideremos ahora la siguiente oración. Juan golpea a María. Si la oración Juan golpea a María es aseverada dentro de un contexto donde Juan hace uso de la fuerza cada vez que su esposa María tiene una opinión diferente, entonces diremos que María está sufriendo violencia de género. Pensemos, sin embargo, en un contexto diferente, en el que es aseverada la misma oración, Juan golpea a María, en un contexto donde Juan y María tienen prácticas sadomasoquistas. En este contexto, al escuchar la oración Juan golpea a María, diríamos otra cosa. Diríamos que María goza cuando Juan hace uso de la fuerza. Una vez más, ¿cuál es la diferencia que ya hace en estos contextos frente al mismo hecho de que Juan golpea a María? La diferencia parece radicar en que hay prácticas consentidas que obedecen a placeres atípicos que legitiman que María no está sufriendo violencia de género. Fuera de estas prácticas atípicas, María estaría sufriendo violencia de género siempre que es golpeada por Juan. Como en el caso de la oración 1, hay una interpretación alterna, que es que María es violentada en último término en ambos contextos, no importando su consentimiento. Muy cerca del ejemplo 2 está también casos donde se puede insertar la siguiente oración. La madre golpea al hijo. Dado un contexto en el que se cree que los padres tienen el deber de corregir a sus hijos frente a acciones socialmente intolerables, la madre golpea al hijo podría ser considerada como una oración donde la madre es una mujer responsable y digna de respeto. Sin embargo, si la madre sufriera problemas sentimentales y emocionales y descargara su malestar usando la fuerza contra su hijo, diríamos que al escuchar la madre golpea al hijo, podríamos acusar a la madre de violencia infantil. Una vez más, ¿cuál es la diferencia en estos casos, en estos contextos? Parece que en el primer contexto hay algo que respalda a la madre, a saber, el hecho de que los padres tienen que corregir a los hijos. En el segundo contexto, sin embargo, no parece dicho hecho, que podría respaldar el uso de la fuerza de la madre sobre el hijo. En estos casos también hay una interpretación alterna, que en ambos contextos se está violentando al hijo, solamente que en el primero hay una aceptación social que exima a la madre de violencia infantil, mientras que en el segundo está el tema de un criterio social también, ¿no? Consideramos un caso completamente diferente a 1, 2 y 3, donde el respaldo del uso de la fuerza sea menos explícito. Pensemos, por ejemplo, en la siguiente oración. Trabajaste muy bien, negro. Si decimos que trabajaste muy bien, negro, es aseverada por el capataz de una finca, diríamos que el capataz está siendo racista. Digamos, sin embargo, que no es el capataz quien profiere la oración 4, sino que es la esposa del hombre aludido, la cual basa su comentario en el aspecto que presenta su marido cuando llega a su casa devastado. En este contexto no diríamos que la esposa está siendo racista, sino que la esposa está siendo afectiva hacia su marido. ¿Qué hace entonces que en contextos diferentes la oración trabajaste muy bien negro, rumbos distintos?
uno de ellos como agresión y el otro como muestra de amor. En los casos de la oración Joan murió ahorcado, son las leyes o normas las que al parecer respaldan que ciertas acciones sean eximidas de aquellas que son consideradas violentas. En el caso de las oraciones Juan golpea a María, la madre golpea al hijo, son las prácticas sociales que eximen a ciertas acciones de ser consideradas violentas. En el caso de la oración trabajaste muy bien, negro, hay algo distinto, a saber, parece que es la intención delante que hace que 4 sea proferida para agredir o para mostrar afecto. Es decir, según la intención, trabajaste muy bien, negro, expresaría un contenido diferente. En el caso del capataz, 4 diría algo así como trabajaste bien, animal. Mientras que en el caso de la esposa, trabajaste muy bien, negro, diría algo así como trabajaste muy bien, amor. ¿Qué hacer con todo esto? Particularmente, son ciertas acciones, sean estas físicas o verbales, violentas por sí mismas. Si no es el caso, como ¿cuáles son los parámetros o criterios para considerar ciertas acciones o verbales violentas? Podemos ofrecer condiciones necesarias y suficientes para establecer cuándo una acción es violenta, o mejor aún, aquello que se considera violento está basado en un sistema de creencias. Si es así, bajo cierto sistema de creencias podemos atribuir como violentas ciertas acciones que en otro sistema de creencias no se considerarían así. ¿Cuáles son los compromisos que es violento basado en un sistema de creencias, lo cual puede ser compartido por otros sistemas de creencias? Esto es lo que trato de responder en el artículo. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Mi tesis principal es que una acción física o verbal, X, es considerada violenta si solo si X rompe cierta regularidad o normatividad establecida por una comunidad. Pensemos, por ejemplo, en la oración Joan murió ahorcado. La persona que entra a la casa de Joan y lo cuelga del tejado rompe con cierta normatividad, a saber, la de la ley establecida por la comunidad. Por ello es que la acción cometida es considerada violenta. Pero esto no es así cuando Joan es colgado como resultado de un juicio legal. La Corte, respaldada en leyes, ajusticia, pero no violenta a Joan por haber matado a sus hijos. Algo parecido sucede con las oraciones Juan golpea a María y la madre golpea al hijo. Fuera de ciertas prácticas atípicas socialmente consentidas, Juan estaría cometiendo violencia de género al romper cierta regularidad o normatividad golpeando a María. Fuera de una aceptación social, la cual acepta que una parte de la educación consistiría en dar ocasionalmente un correctivo físico, la madre estaría cometiendo violencia infantil a romper regularidad o normatividad golpeando al niño. En el caso de la oración trabajaste muy bien, negro, la esposa no rompe con cierta regularidad o normatividad social y por ende no puede ser considerada racista, dado que lo que quiere decir es algo así como trabajaste bien, amor. El capataz, en cambio, rompe con cierta regularidad o normatividad social y por ende puede considerársele racista, dado que lo que quiere decir es algo que trabajaste bien, animal. En este caso, es la intención del hablante al proferir, trabajaste muy bien, negro, la que rompe con la regularidad o normatividad establecida socialmente. Si lo anterior es correcto, entonces es fácil aceptar las siguientes 2 ideas. La primera, que las acciones e intenciones de los hablantes se rigen por esquemas sociales regulados por normas y que las normas que regulan esquemas sociales son establecidas por el sistema de creencias de una comunidad. Es decir, a partir del sistema de creencias de una comunidad se establecen las normas y esquemas sociales que regulan las acciones de los hablantes. Si A y B son el caso, entonces los sistemas de creencia y por ende los esquemas sociales regulados por normas determinan qué acciones e intenciones pueden ser calificadas como violentas o racistas cuando se realizan aseveraciones. Por ejemplo, en la época de la esclavitud, bajo su esquema social y su sistema de creencias, aseverar trabajaste muy bien, negro no era calificado como racista, dado que no rompía con ningún principio establecido. Si esa es cierta, entonces una acción X puede ser violenta
dentro de cierto sistema de creencias, aun cuando en otro sistema de creencias esa misma acción X no lo sea. Una de las consecuencias de aceptar C es que puede haber confrontaciones entre comunidades cuando una de ellas considera una acción X violenta, mientras que otra no considera como violenta a esa misma acción X. Por ejemplo, una comunidad que hoy en día continúa regida por un esquema y sistema de creencias esclavista, entraría en conflicto con el esquema social de otras comunidades como la nuestra, que han abolido la esclavitud como resultado del cambio de creencias. Para mantener la armonía entre las comunidades, es decir, para bloquear F, defiendo el siguiente principio. Hay que mantener una actitud de respeto hacia el sistema de creencias de comunidades diversas. Por ejemplo, Reino Unido continúa aceptando en su territorio que las mujeres de las comunidades árabes, a las cuales va dando asilo y refugio, lleven niqab o burka, aun cuando las mujeres británicas no acostumbran ello. Eso muestra que dentro de la política del Reino Unido está el respeto hacia el sistema de creencias de comunidades diferentes. Si una comunidad quisiera tomar medidas en relación a lo que considera violento respecto a las acciones de una comunidad distinta, tendría que, defiendo, apelar a un grupo independiente e imparcial que pudiera establecer condiciones de comunicación para abolir potenciales acciones de violencia. Por ejemplo, si Bélgica, digamos, considerara que llevar el niqab o el burka atenta contra la integridad de las mujeres, una de las razones del por qué se cree que prohibió llevarla en su territorio y por dicha razón intentara prohibirla en el mundo entero, tendría que apelar a una entidad independiente imparcial, como la Organización de las Naciones Unidas, para erradicarla y no violarla. Si C es verdadera, una acción X puede ser violenta dentro de cierto sistema de creencias, aun cuando en otro sistema de creencias esa misma acción X no lo sea, se sigue entonces que las acciones por sí mismas no son violentas, sino que bajo cierto esquema de creencias una acción X puede ser o no ser considerada violenta. Por ello, para mantener un axioma que toda comunidad desea, a saber, hay que mantener la estabilidad e integridad de los miembros de la comunidad, así como de su entorno social y natural, defiendo que hay que examinar y evaluar constantemente los sistemas de creencias de las comunidades, ya que es allí donde están basados los esquemas sociales que norman y regulan las acciones de los individuos de la comunidad. Por ejemplo, algunas comunidades han abolido la pena de muerte al haber adoptado la creencia de que dicha acción, aunque legal por mucho tiempo, atentaba contra la integridad o los derechos de los ciudadanos, rompiendo con un principio que la comunidad también había establecido. Hasta ahí mi propuesta. Continúo con la propuesta alterna. En los casos 1, 2 y 3 se formula una interpretación alterna a la que yo defiendo, la cual puede expresarse de la siguiente manera. Una acción física o verbal X es violenta aun si X es respaldada por alguna ley, consentimiento o aceptación social. Esta tesis se fundamenta en el siguiente criterio: el uso de la fuerza y la intención de agredir por parte de una persona hacia otra basta para que una acción sea considerada violenta. Si el criterio I es correcto y lo es también V, se sigue que en todos los casos mostrados en 1, 2 y 3, e inclusive en 4, en los ejemplos que proporcioné, se ejerce violencia, solamente que en algunos de ellos esta violencia está justificada por leyes, consentimientos o aceptaciones sociales. Por lo tanto, de ser verdadera V y el criterio I, todas las ideas que conforman mi propuesta, a ver, R, S, C y D, todas serían falsas. En palabras distintas, para que una acción sea violenta, es irrelevante que rompa ¿no? cierta normatividad o regularidad establecida por una comunidad, la cual basa su esquema evaluativo en un sistema de creencias. Lo relevante la intención de agredir por parte de una persona hacia otra. Por ello, no hay nada que respalde una acción para que no sea considerada violenta.
La pregunta que surge entonces como resultado de esto es la siguiente. ¿Una ley, una práctica, una norma, inclusive una intención, no puede justificar el uso de la violencia? Aquí mi respuesta, ¿no? Lo que defiendo es que no hay algo así como violencia justificada. Lo que hay, o lo que se le llama violencia justificada, es un caso de permisibilidad que hace que ciertas acciones sean eximidas de ser calificadas violentas. ¿Cuáles son las razones que ofrezco para apoyar esto? Parto de la siguiente idea. Las acciones son entidades que pueden clasificarse bajo ciertos principios. Por ejemplo, está el conjunto de acciones que podríamos llamar X mayúscula, en el cual están las acciones primitivas, beber, comer, caminar, correr, observar, etc. Hay otro conjunto de acciones Y mayúscula, en el cual están las siguientes acciones placenteras: hacer el amor, ir al cine o al teatro, asistir a una charla, conferencias, seminario, etc. Hay otro conjunto de acciones Z mayúscula, en el cual están incluidas las siguientes acciones cognitivas: dormir, soñar, pensar, imaginar, etc. Podríamos clasificar así, defiendo, el resto de acciones bajo ciertos principios. Dentro de esta clasificación estaría el conjunto de acciones ventas V mayúscula, en la cual estarían incluidas acciones físicas, verbales, imaginadas y rompen o podrían romper con cierta regularidad o normatividad. Si una clasificación como la anterior puede establecerse, en el caso, sostengo que N a ciertas acciones X, aunque pertenecen a cierto conjunto X mayúscula, se les puede colocar en conjuntos diferentes, digamos en Y o Z mayúscula. A esto es a lo que llamo el principio de permisibilidad, a saber, al hecho que legitima mover una acción de su conjunto a otro conjunto. Por ejemplo, pienses en la siguiente. Esta donde están incluidas acciones como acariciar, susurrar palabras de amor, cuidar, entre otras. Uno de los principios que establece este conjunto, digamos, es el de transmitir amor, deseo, placer. Sin embargo, pese a que a besar pertenece al conjunto P mayúscula, esta acción puede moverse al conjunto N mayúscula, el cual está integrado, digamos, por acciones de traición, como engañar, delatar, etc. El caso más representativo en la historia que respalda esta idea es el beso que le dio Judas a Jesús. El beso pasó de ser un acto de amor a un acto de traición. Por lo tanto, dicha acción pasó del conjunto P, que es el conjunto donde se encuentran las acciones de amor, al conjunto N, que es el conjunto donde se encuentran las acciones de traición. Lo mismo sucede, sostengo, con el conjunto de acciones violentas. Hay acciones que pueden moverse a diferentes conjuntos. Por ejemplo, golpear a alguien podría moverse del conjunto de acciones que lastiman al conjunto de acciones que generan placer o al que corrigen conductas. Colgar a alguien podría moverse del conjunto de acciones que violentan al que justician. Todo ello es posible. El principio de permisibilidad. El principio de permisibilidad defiende esta regulación. La comunidad permite o deniega el principio de permisibilidad en función de su sistema de creencias. Por ello, y aquí apelo una vez que hay que examinar y evaluar de creencias de las comunidades, ya es allí donde están basados los esquemas sociales que norman y regulan las acciones de los individuos de la comunidad. Es en los sistemas de creencias, por lo tanto, donde se podría erradicar, por lo tanto, toda acción violenta. Gracias.